Hace un par de días solamente tuvimos el video del top 5 de las mejores tarjetas gráficas de Radeon de todos los tiempos. Y sí, y digo Radeon y no AMD porque en aquel top hubo tarjetas gráficas que eran de la época previa a que AMD absorbiera a ATI Radeon. También les dije en ese video que por supuesto y como corresponde tendríamos este video de las mejores gráficas de Nvidia, el fabricante actualmente número 1 de tarjetas gráficas del mercado, que por supuesto a lo largo de la historia reciente ha tenido auténticas leyendas, y algunas de ellas fueron también, igual que en el video anterior, de las GPUs más disruptivas e innovadoras en la historia. Así que ponete cómodo y déjame que te comparta un poco de historia. Pero antes déjenme que les recuerde nuestro patrocinador de siempre, que es Kissfan.com, y no me canso de repetirlo. Acá están las claves de Windows 10 más baratas de toda internet, a partir de $7, incluso a partir de 6 si compras de a 2. Es realmente espectacular porque se pueden actualizar gratis a Windows 11, pero si te da flojera bajarte el Windows 10 y actualizarlo, te bajas el 11 de una por poco más de 10. Es tremendo. Así no solamente dejas de lado la piratería, sino que además apoyas directamente a este canal y todos salimos beneficiados. Es espectacular. Puedes pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, te va a redirigir y te va a llegar la clave a los pocos minutos a el mail que usaste para registrarte en la página. Y bueno, es muy seguro y activarlo lleva literalmente 10 segundos. Les dejo todos los links en la descripción y gracias Kissfan.com como siempre por patrocinar todos nuestros videos. Este top lo empezamos de una manera polémica porque créanme que estuve bastante rato tratando de pensar un top con 5 escalones como el anterior, así que es un poco injusto hacer 6 lugares, pero al mismo tiempo me parecía una falta de respeto dejar esta GPU afuera, al mismo tiempo de que no podía incluir a esta GPU y sacar a alguna de las otras. Por eso me parece que esta gráfica merece un lugar en este top. Esta GPU fue una auténtica leyenda y como dije en el video pasado, lo repito, para entrar en la historia de los mejores productos no hace falta ser lo más potente. Para ser un buen producto muy vendido no te hace falta ser el producto más potente en el momento, y la GTX 750 Ti fue un ejemplo de ello. Y el secreto del éxito de esta GPU, aunque en realidad no tan secreto porque estaba dentro de las specs que se podían ver, era que esta gráfica de serie 700 en realidad venía con el nodo de fabricación y la arquitectura de la serie 900, es decir, era una GPU ya con arquitectura Maxwell y no Kepler, y eso le daba muchas ventajas, lógicamente, pero más que nada a la hora de la eficiencia. Entonces esta GPU te daba un muy buen desempeño a cambio de muy poca energía y no requería un enchufe de alimentación externa de la fuente. Bueno, algunas sí que eran overclockeadas, pero en la mayoría de los casos ya bastaba únicamente con la energía de la ranura PCI Express de la computadora y no hacía falta un enchufe extra. Esta gráfica literalmente permitió a millones de gamers meterse en este mundo del PC Gaming a un muy bajo costo, y además fue una GPU que encima envejeció bastante bien porque algunas versiones venían con hasta 4 GB de memoria. Merecidísimo sexto puesto para esta gráfica, no podía dejarla fuera, así que ahí está. La historia de esta gráfica es bastante fascinante, dado que previamente, en los años 2008 y 2009, Radeon había tenido unos productos demasiado buenos y eso hizo que Nvidia estuviera con la cuota de mercado más baja en su historia respecto a Radeon. Sí, es verdad que nunca llegaron a tener menos del 50%, siempre estuvieron liderando el mercado, pero en aquel momento Radeon se acercó peligrosamente justamente por el fracaso que había sido Fermi, unas GPU llenas de problemas que se calentaban un montón, súper ineficientes y realmente comparado con la competencia eran muy problemáticas. Y la GTX 680 fue una GPU que literalmente dio vuelta la tortilla, así literal, porque era una GPU que no solamente era mucho más rápida, pero también mucho más eficiente y con un DAI mucho más pequeño que la HD 7970, otra GPU que era bastante competente pero que se vio ampliamente superada en un inicio por esta gráfica. Así que es verdad que después el soporte quizá fue peor para esta GPU, pero cuando esta GPU salió arrolló a todo lo que había y encima le permitió después tener una GPU dual, la GTX 690. En efecto, se podría decir que la GTX 680 tuvo el mismo efecto sobre la HD 7970 que en su momento había tenido la HD 5870 sobre la GTX 480. Quizá en menos medida porque la HD 7970 no era una GPU problemática como la GTX 480, pero sí que es verdad que esta era mucho mejor, mucho más eficiente
eficiente y un mucho mejor producto. Y aunque después la HD 7970 GHz Edition se acercaba a esta GPU y en algunos casos la superaba en rendimiento, esta sigue siendo mucho más eficiente. Además, esta gráfica consiguió hacer algo que hasta ahora creo yo que no hemos vuelto a ver, y es que la GTX 680 multiplicó por 3 la cantidad de núcleos CUDA respecto a la GTX 580. Literalmente pasó de 512 CUDA cores a 1536, el triple de núcleos CUDA en una nueva arquitectura, costando lo mismo y además consumiendo menos energía, porque esta venía con un solo enchufe de 8 pines. Y personalmente creo que fue a partir de aquí cuando Nvidia cambió completamente el rumbo y la filosofía y empezó a ir por la eficiencia, cada vez con arquitecturas más competentes, más eficientes y con unos tremendos saltos de desempeño. Fue como un punto de inflexión, ¿no?, en la historia de esta compañía. Creo que acá muchos coincidirán conmigo que fue Maxwell uno de los puntos de inflexión en eficiencia más grandes que tuvo Nvidia en su historia reciente. La arquitectura Maxwell fue madre también de la GTX 750 Ti que ya mencionábamos en el puesto 6 y también de productos excelentemente aceptados y muy bien vendidos como la GTX 970. Estas gráficas fueron una completa barbaridad en términos de rendimiento por watt, en términos de eficiencia, y la GTX 980 volvió a repetir la historia de la GTX 680, o sea, literalmente esta gráfica en términos de desempeño no era tampoco la octava maravilla del mundo, dado que era apenas un 10% más rápida, un 15% que la GTX 780 Ti y que la R9 290X, pero consumía literalmente la mitad de energía y tenía un chip que era muchísimo más pequeño. Esto justamente con el salto de arquitectura Maxwell, el salto también en nodo de fabricación, que permitían una gráfica que cerraba por todos lados, un excelente desempeño, un precio quizá un poco elevado, y de hecho en aquel momento Radeon no tenía nada con qué responder, al menos de forma inmediata, hacia estas GPUs. Eran muy eficientes, rendían mucho, y la respuesta de Radeon fue un refrito de las R9 200, que eran las mismas GPUs un poco más rápidas, y más adelante tuvieron las R9 Fury, que eran unas GPUs bastante impresionantes con memoria HBM, pero que después se vieron un poco opacadas con la tope de gama que era la GTX 980 Ti, también de esta arquitectura. Y en definitiva, este fue el inicio del dominio masivo que Nvidia hasta el día de hoy conserva, siendo la GTX 980 una de las mejores GPUs gama alta de su historia. Entrando al podio se empiezan a ver los pesos pesados dentro de los pesos pesados. Y esta gráfica creo yo que lo cambió todo en la industria. Fue una GPU totalmente adelantada a su tiempo. Y la historia de esta gráfica es bastante fascinante y se especula, en realidad nadie la puede comprobar realmente la historia, si es cierta o no, pero lo que se especula es que esta GPU es el resultado de que Nvidia en aquel momento decidió no subestimar a la competencia. En el año 2003 Nvidia se vio superada por una GPU de gama media, como recordamos en el video anterior, donde la tope de gama de Nvidia del año 2002 se vio totalmente superada, totalmente dejada en ridículo por una GPU gama media de Radeon, y definitivamente Nvidia no quería que esto volviera a pasar. Y por aquellos años se estaba viviendo un punto de inflexión en el mercado de gráficas, dado que un gigante como era AMD había absorbido a ATI Radeon, que era la competencia de Nvidia, y se especulaba que la primera GPU que iba a lanzar AMD Radeon, su tope de gama, ¿no?, en el año 2007, iba a ser una completa barbaridad. Se estaba especulando, se estaba rumoreando que la HD 2900 XT iba a ser una GPU completamente arrolladora, y Nvidia, para cubrirse de no repetir la historia que le había pasado en el año 2002, decidieron sacar una GPU que era potente en serio, que después tuvo variantes, ¿no?, la Ultra, la GT a secas y bueno, en fin, pero la 8800 GTX fue sin duda una GPU totalmente adelantada a su época, una quimera que daba un salto literalmente del doble de desempeño en fuerza bruta. Así que para todos aquellos gamers jóvenes de la nueva escuela que solo conocen la 4090 y la 3090 y creen que dieron un salto
sumamente exagerado respecto a la generación anterior, déjenme decirles que hace prácticamente 20 años hubo una GPU que sí hizo esto posible, y en términos de rasterizado, sin ayuda de IA ni nada. Esta GPU era el doble de potente literalmente que la 7800 GTX, una completa barbaridad y un desempeño tan alto, tan potente, que ni siquiera la sucesora, que fue la 9800 GTX, pudo ser más rápida que esta gráfica. De hecho, la sucesora de esta GPU fue más lenta y era mucho más barata. En fin, una GPU que dejó una huella imborrable en nuestra historia y que además logró un hito que difícilmente se pueda volver a ver al día de hoy, sobre todo en una época en donde Nvidia se ha inclinado más al tema de la inteligencia artificial más que al desempeño en rasterizado, y ha cambiado nuevamente su paradigma y su ideología. Debo admitir que para los primeros 3 puestos de esta lista no sabía bien qué lugar elegir para cada gráfica, pero creo, a mi entender, que lo que hizo la GTX 1080 Ti opaca un poco a lo que hizo la 8800 GTX, porque lo hizo en una época donde se pensó que estos saltos generacionales ya no eran posibles, y además se volvió a repetir la historia de aquel año 2007. Y yo una vez comenté en un video que hice de por qué Nvidia se mantenía siempre como líder de mercado, y eso ocurre porque jamás subestimaron a la competencia. Jamás Nvidia subestimó a Radeon en términos de tarjetas gráficas, y siempre eso dio como resultado tener buenos productos, y esto es otro claro ejemplo de ello. Y por aquellos años, a finales de 2016-2017, antes que saliera Vega, se venía rumoreando que estas gráficas Vega iban a ser una locura, que iban a ser arrolladoras, que si pobre Volta, que bueno, que iba a ser una completa barbaridad en rendimiento. Entonces Nvidia acá una vez más hizo un producto pensado para poder plantársele a lo que Radeon pudiera llegar a hacer, pero encima esta vez lo volvieron a hacer en el sentido de que esta gráfica salió antes que la GPUs de Vega, que dicho sea de paso, la arquitectura de estas gráficas Pascal también fue mucho más eficiente que lo que iba a hacer Vega. Entonces no solamente Nvidia ganó de mano sacando a la 1080 Ti, sino también presentando una arquitectura que era mucho más eficiente en términos de desempeño por watt que la competencia, y eso le permitió a Nvidia sacar productos excelentes como la GTX 1070, que costaba 300 y pocos dólares y daba el mismo desempeño que una GTX 980 Ti que costaba el doble. Así que también le puso muy complicado las cosas a la competencia en términos de posicionamiento con las demás GPUs. Y aunque después la Vega 56 era una GPU bastante competente, fue Pascal quien se quedó con el dominio del mercado en aquel momento. Esta gráfica volvió a repetir la historia de la 8800 GTX 10 años después, dando un salto de rendimiento prácticamente del 100% una vez más, sin ayuda de IA, de rasterizado de fuerza bruta respecto a una GPU que ya era ridículamente potente como la 980 Ti. Así que eso hace todavía más remarcable esta historia. Esta gráfica una vez más fue una adelantada a su tiempo, no solamente porque dejó muy por debajo a todas sus GPUs antecesoras y a las de la competencia también, sino porque a Radeon le tomó 2 generaciones de GPUs poder superar realmente a esta gráfica con todas las letras en desempeño. Y para ese entonces ya Nvidia tenía la nueva generación, que era la serie 20, ya totalmente desarrollada, y de hecho para mucha gente la serie 20, que venía cargada de tecnología, fue bastante decepcionante, porque pese a venir con mucha tecnología nueva, la GTX 1080 Ti, como era una adelantada a su tiempo, en algunos títulos superaba incluso a la RTX 2080. Evidentemente esto con el paso del tiempo fue cambiando y la 2080 junto con la tecnología nueva se fue poniendo por encima, pero en aquel entonces mucha gente se sintió hasta decepcionada, porque lógicamente la serie 20 no volvió a repetir el salto generacional tan brutal que tuvo la serie 10 en términos de desempeño bruto. Así que creo yo que merecido puesto número 2 para la GTX 1080 Ti. Para hablar de las GPUs más influyentes de la historia, obviamente hay que irse al pasado. Y el hecho de que este video de las top 6 mejores GPUs de Nvidia
haya llegado después del de Radeon no es casualidad, porque justamente a mi entender el puesto número 1 de esta lista fue todavía mucho más influyente y revolucionario que el puesto número 1 de la lista de las GPUs de Radeon. Sí, la GPU de Radeon de aquel entonces había ridiculizado a Nvidia, pero lo que hizo esta GPU del puesto número 1 obviamente que marcó un antes y un después para siempre, y de hecho fue el inicio de la época del PC gaming moderno tal cual se conoce ahora. Esto se logró con la GeForce 256, y déjenme que les explique un poco el contexto. Y para eso hay que irse a finales de los años 90, donde existían los primeros juegos que eran acelerados por 3D, y en aquel entonces existían varios fabricantes de tarjetas gráficas que aceleraban por 3D. Evidentemente se encargaban de eso, pero el problema era que para que esto pasara, cada juego necesitaba soportar el lenguaje de aceleración gráfica que estas GPUs tenían. En efecto, cada fabricante tenía su propio lenguaje de aceleración, y después cada juego tenía que soportar cada lenguaje de cada GPU para que funcionara, por lo cual era muy complicado lograr una solución universal que sirviera para poder acelerar en 3D a todos los juegos que salieran para Windows. Esto cambió cuando Microsoft sacó las librerías o los estándares, digamos, de DirectX. DirectX fue justamente esa API, ese lenguaje de aceleración 3D que los juegos empezaron a usar a partir de ese momento, por lo menos para Windows. Y fue la GeForce 256 la que inició todo esto, la primera tarjeta gráfica que era compatible con DirectX y que era capaz de acelerar todos los juegos que llegaran justamente mediante DirectX. Así que realmente fue una GPU que lo cambió todo. Tampoco se puede hablar de potencia sí o potencia no, porque en aquel entonces todo era muy primitivo, y ATI tenía la Rage y la Rage Fury, que eran GPUs bastante competentes en aquel momento, pero esta GPU fue tan revolucionaria que provocó que otras empresas de GPUs cerraran, y que bueno, a partir de ahí Nvidia siguiera con el liderazgo y solamente ATI pudiera seguir sus pasos. A partir de ese momento, a partir de la salida de esta GPU, para todos los demás fabricantes de GPUs fue prácticamente imposible seguir el tren de Nvidia, excepto para ATI, que bueno, siguió compitiendo hasta el día de hoy, sigue dentro de AMD, pero en aquel momento esta GPU implicó que muchos fabricantes dejaran de hacer GPUs porque era imposible seguir el ritmo de Nvidia. Y si bien la GeForce no fue el primerísimo acelerador gráfico de Nvidia, hubo alguno antes, ahí en el año 95 quizá o 96, esta fue la primera GPU que es GPU tal cual las conocemos ahora. Así que si se habla de los mejores productos, de los productos más revolucionarios, de los productos más influyentes, de los productos que realmente generaron un antes y un después, esta se queda con el primer lugar. Ahora, en el año 2023, se está viendo un cambio en el paradigma donde la IA forma parte del desarrollo de las GPUs y también del lenguaje de renderizado de las mismas. Yo creo que todavía estamos lejos de ver un cambio tan radical como el que supuso la GeForce 256, que definitivamente merece quedarse con el primer puesto de esta lista. Y antes de cerrar el top, evidentemente hay que hacer alguna que otra mención. Yo sé que es complicado encontrar menciones especiales luego de lo que comenté de la GeForce 256, pero sí que existen GPUs al día de hoy que se podrían haber metido en este top. Una, sin duda, es la RTX 4090, que es una GPU extremadamente potente, una quimera de desempeño, que también está cambiando un poco el estándar de la industria, ya que incorpora IA, y al día de hoy Nvidia está rumbeando su producción hacia la IA y también intentando cambiar un poco el paradigma del renderizado de los videojuegos tal cual lo conocemos ahora con sus tecnologías de reconstrucción mediante IA. Así que la 4090 creo que es un ejemplo de cómo la industria podría cambiar hacia el futuro, ya que Radeon también está siguiendo estos pasos de incorporar la IA y las ayudas en el renderizado. Así que la 4090 también es una digna mención por su descomunal potencia, también su descomunal capacidad computacional y también por ser una GPU que al día de hoy no tiene ningún tipo de competencia en desempeño a igualdad de precio, y pese a que es muy cara, no deja de ser una GPU bastante impresionante. Y otra mención especial podría ser quizá para la GTX 970, sí, una GPU que fue de la gama Maxwell y que también supo vender extraordinariamente bien porque tenía un precio muy bajo, prácticamente la mitad del precio de la 780 Ti con mucho menos consumo, y una GPU que también supo envejecer extremadamente bien porque rendía casi igual que la 980
pero era mucho más barata. En el caso de la 970 no logró ser tan potente y superar a la competencia en cuanto a desempeño, pero de todas maneras ofrecía una excelente relación calidad-precio y fue una GPU que se vendió extraordinariamente bien. Así que eso sería todo, estimados. Ahí cerramos el top. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan aprendido algo de historia. Solamente me resta pedirles un me gusta si este video les gustó, una suscripción si este video te entretuvo y querés ver más videos así. Por favor, suscríbete y hacémelo saber en comentarios, y de paso déjame tu comentario a ver cuál es tu top 5 o top 6 de las mejores GPUs de Nvidia de todos los tiempos, como hice yo, a ver si en alguna podemos coincidir. Así que bueno, estimados, les mando un abrazo a todos, quedo atento a los comentarios y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.